Muy buen día, mis queridos hermanos, un buen abrazo en Cristo. Nos convoca realmente su palabra. Quiero hablar sobre Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Hay 4 libertades que se presentan en cuanto a la vida nueva que tiene el cristiano. El apóstol Pablo escribe esta carta y la envía por Febe, según lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahora, la iglesia que estaba en Roma, los hermanos, estaban pasando momentos difíciles, pero esta carta es una carta netamente doctrinal, con una parte práctica del capítulo 12 en adelante, y las responsabilidades que tenían como ciudadanos terrenales, pero de una ciudadanía que está en los cielos, que tengan la atención puesta en la posición que está en Cristo. Cuando empieza a hablar del Evangelio y el desarrollo, que tanto aquel que cree para salvación, judío y gentil, el apóstol Pablo empieza a mostrar que el hombre no es salvo por sus obras, no es justificado ni santificado tampoco por la ley de Moisés, tanto el judío como el gentil que no tenía la ley de Moisés, pero tenía la ley moral. Para esto vamos a establecer 3 tipos de leyes, por lo menos. El título de esta prédica tiene que ver con el clímax de la santificación. ¿Por qué? Porque la liberación total, la victoria, se vive en la esfera de la gracia por o a través del Espíritu Santo. Pero vemos como de Dios nace el tema de reconciliar al hombre por medio del Evangelio, que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero el hombre está en pecado. Romanos capítulo 2 y capítulo 3, no hay justo ni alguno, no hay quien haga el bien y que no peque, todos están privados de la gloria de Dios. Entonces Romanos 3 del 21 hasta el capítulo 5, 21 nos muestra la justificación como fue lograda aparte de la ley. La ley no lo pudo hacer, entonces Dios manda a Cristo, manifiesta a Cristo. Gálatas 4:4, nacido bajo la ley, ¿sí?, de mujer. Cuando llegó el tiempo, el cairo de Dios, el tiempo oportuno, Jesucristo vino y murió. Ahora, por medio de la obra de Cristo Jesús, somos declarados justos. Él no hace justo la condición y el carácter del ser humano, sino que es un tema que cambia la relación para con Dios, una posición de la cual nos declara justo, la declaración forense. La obra de Cristo es la cual es imputada a nosotros y somos revestidos de su justicia. Son los méritos de Cristo lo que establece estos parámetros de la posición y la nueva relación que tenemos en Él. Entonces, Romanos 6, Romanos 7 va a mostrar la relación que el creyente tiene con el pecado. Y Romanos 8 nos muestra que el cristiano va a ser liberado de la presencia total del pecado cuando Cristo nos venga a buscar. Entonces la victoria y el triunfo se vive entendiendo o siendo consciente de la posición que tenemos en Cristo Jesús. La condición del creyente debería ser controlados por el Espíritu Santo, que es el que realiza la obra santificadora en nuestras vidas. Por eso el clímax concluye, ya empieza del inicio. Ahora pues, vamos a leer capítulo 8, versículo del 1 al 4. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un agregado, una añadidura de los copistas, que no están en los manuscritos. Eso haría una condición para la salvación, que te portes bien y que andes conforme al Espíritu siempre. De lo cual sabemos que no es así, porque no está diciendo no hay ninguna condenación, primer punto, para los que no fallan, no hay ninguna condenación para los que no tienen pecado, sino que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que las bases de la condenación, del estar o no, es estar en Cristo Jesús y no estar en Adán. Entonces esto es muy importante. Romanos capítulo 5 nos muestra la seguridad en la vida del Hijo. Y Romanos capítulo 8 nos muestra la seguridad por el poder del Espíritu Santo. 2 cosas que hay que tener en claro siempre. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la presencia morando en nosotros, y otra cosa, el poder por ser controlados por el Espíritu Santo. La actividad del Espíritu es dinámica. Ahora, la ley también es nueva, la ley del Espíritu. Si establecemos la ley, o la ley, por ejemplo, que Dios, esa ley que está en Génesis 2:17, el día que comas ese árbol, le dice más adelante, pero dice, ese árbol no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Adán, hombre, porque el día
el día que de él comieres ciertamente morirás. Físicamente no murió enseguida, pero espiritualmente él murió. Y sabemos que después Dios provee los medios para poder ir delante de él, aunque no podía quitar el pecado. Ahora Dios provee y fue transitorio, ¿sí? Y también la forma en la que tenía que acercarse a Dios. Pero había una ley que Dios estableció ahí en Génesis, sin haber una ley prescrita como la que fue en el tiempo de Moisés, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5. Tenemos ya una ley moral, una ley de la conciencia del hombre después del pecado, y la ley de Moisés, una ley escrita en tablas de piedra. Ahora es importante entender que el cristiano hoy en la gracia no tiene la ley de Moisés, ni tampoco tiene la ley moral en ese sentido para regirse. ¿Por qué? Porque ni la ley moral ni la ley de Moisés pueden justificar, santificar y salvar al hombre. De hecho, la ley de Moisés decía o exigía lo que debía hacer, pero no daba o no daba los instrumentos, los medios de cómo poder llegar a realizarlo. Ahora vamos a entender, cuando veamos ciertos pasajes, que la ley tenía un propósito bien definido, que es un ministerio justamente de muerte, y la ley era para condenar el pecado. Entonces, si cuando entramos a Romanos 8.1 hay una cláusula, o concluye, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, está hablando ahora pues. En Romanos 3.20 dice que el hombre por ninguna de sus obras será justificado delante de Dios. Romanos 3.20 dice, ahora pues están todos condenados, tanto judíos como gentiles. Y Romanos 8.1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación. Miren qué distinta que son la una y la otra. Entonces, en este punto, por consiguiente, no hay ahora condenación. Por tanto, o ahora pues, es algo que, una declaración, pero es una promesa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la declaración de la victoria de nuestra posición en Cristo Jesús. Y la victoria viene cuando somos conscientes de lo que tenemos en Él. Ahora, es una posición de gracia lograda solamente por Él. No son nuestros méritos. Es en Cristo. Y actuamos conforme a su poder, como dice la palabra de Dios, por el poder de su fuerza, que tiene con su Espíritu Santo. Él ahora pues, en el capítulo 8, introduce eso porque está hablando de todo lo anterior. Muestra cómo el hombre estaba en pecado, fue justificado por la fe en Cristo Jesús, y ahora muestra la manera de vivir obrada por el Espíritu Santo en la experiencia de vida. Entonces, la justificación es la base para la santificación. Sí o sí es la base, pero son dos cosas distintas. Dos doctrinas que debemos entenderlas bien. La justificación es la declaración de que declara a Dios justo al pecador en base al mérito y la obra de Cristo. Y la santificación tiene que ver con la obra efectuada por el Espíritu Santo en nosotros. Romanos 3.20 dice, ahora pues, habla de la condenación, están todos condenados. Romanos 8.1, ahora pues, de la no condenación. El que está en Cristo no está condenado. Jamás estaremos separados por causa de nuestros pecados, porque no hay condenación. El primer punto es importante, en el versículo 1. La ley condena, pero el cristiano tiene una nueva relación con la ley, porque habla del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo se pone en la primera persona del plural, nosotros, siendo judío que tenía la ley de Moisés. El judío teniendo la ley de Moisés no le beneficiaba en nada si no se daba cuenta que era un ayo y el propósito de llevarlo a Cristo. El judío debe divorciarse de la ley, morir a la ley para casarse con Cristo. Y en esa nueva relación de vida con Cristo, tiene poder sobre el pecado. El pecado no se enseñorea de él. Porque el capítulo 6 y 7 muestra de la santificación del creyente. Y Romanos 8 habla, y la conclusión, por eso el clímax de la santificación tiene que ver con la liberación de nuestro cuerpo de muerte, obrado por el poder del Espíritu Santo. Pero el cristiano puede vivir una vida de obediencia ahora y manifestar en la vida y la experiencia esa obra santificadora del Espíritu Santo. Y eso es importante. Cuando hablamos de que el versículo 1b, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es colocar o añadir una cláusula de condición para salvación, lo cual no es así.
Es una interpolación del versículo 4, donde debe estar y donde está, que dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí sí, porque la palabra peripateo o andar, caminar, tiene que ver con un transitar, un permanecer en Él, un estar en Él, un dejar ciertas cosas, un comprometerse, un permanecer. Entonces el versículo 4 está con el tema de la santificación progresiva. Pero el versículo 1 ve, hay una condición de la salvación, lo cual empaña la obra y lo que irradia la verdad de que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces eso es muy importante. Ahora, la ley del Espíritu de vida es importante porque es la nueva ley de vida. Es el Espíritu Santo obrando en la esfera de la posición que tenemos en Cristo. Y habla de dos cosas. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, o sea que esta ley del Espíritu de vida ha vencido, es una ley superior al pecado y la muerte. El pecado es el aguijón y la muerte actúa porque hay pecado. Y ahora esto es muy importante, me ha libertado, te ha libertado. Es una promesa muy grande para el cristiano. Somos libres del pecado y de la muerte. Jamás seremos acusados a causa de nuestros pecados, en el sentido de que seremos condenados. No hay condenación para el que está en Cristo. O sea que nunca más estaremos separados de Dios. Por los méritos de Cristo nos ha unido. Entonces vemos esto que es interesante y produce dos cosas vitales o esenciales del cristiano: justificación y vida. La justificación lo vimos en Romanos 5. Y la vida emana del Espíritu Santo en unión, en vinculación, en la sinergia, la cooperación, en trabajar, en cultivar esta salvación con temor y temblor. Es muy importante esto. Ahora, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Muy bien en la traducción de la Biblia de las Américas. Lo envió no como carne de pecador, o como que se hizo pecador, sino como en semejanza de carne de pecado, porque Dios no puede morir. Pero Dios no se hizo ángel, Dios se hizo humano, en un cuerpo 100% real, pero sin pecado. La impecabilidad de Cristo es lo que hace diferente a todos los otros seres humanos, siendo Dios hecho carne. Impecable, impecable. Él lo pudo hacer. La ley de Moisés, ni la ley moral, ni ningún otro principio legal puede lidiar o contrarrestar la fuerza del pecado. Ninguno, no ninguno. Porque lo que hay en el hombre es el pecado, y el pecado tiene que ser quitado. Dios lo logró mediante la encarnación de su Hijo, por su humanidad. Él se hizo. Y en Filipenses 2:7 habla de eso, que Él se hizo carne, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse, sino que hizo hombre, se hizo humano, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo siervo, duros, esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué profundo! Logró mediante la encarnación de su Hijo y la humanidad sin pecado, impecable. En mérito de lo que Él hizo, condenó al pecado como criminal, sentenció al pecado en la cruz. La obra de gracia en nosotros es realizada solamente por su Espíritu Santo que nos fue dado. Cosas a tener en cuenta porque es importante. Romanos 3:20 muestra el cuadro completo de la condenación. Romanos 8:1 nos da la verdad de que concluye el argumento. No hay condenación. De todo lo que viene hablando, aún del 13 en adelante al 7, o se puede tomar aún del 1 hasta el 7. Primer punto importante para comprender. Después el versículo 4 al final. El 1 dice, por consiguiente no habrá condenación. Primero, las libertades que tenemos como cristianos, la primera es libres de la condenación, porque la base es estar en Cristo Jesús. Ya no estamos más en Adán. Y es interesante notar que no tiene que ver con la falla y con los pecados. Es estar en Cristo Jesús. No dice los que no están fallando, los que no pecaron, los que no se portaron así. No, eso sería una condición de salvación. La única condición para salvarse es estar en Cristo. Primer punto importante. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Segundo punto. La ley no te puede exigir nada. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido libertado de la ley. Estamos muertos en cuanto a la ley. Y la relación que tenemos posicionalmente con la ley del Espíritu de vida es nueva.
tenemos una nueva relación con el Espíritu Santo. Y el creyente está muerto a la ley. Lo podemos ver en Romanos 7:4. El apóstol Pablo habla en su testimonio presente. Habla en la analogía del matrimonio. Lo que hablé hoy, tiene que divorciarse de la ley, morir a la ley para vivir para Cristo. Porque el mandamiento, que es bueno, cobra fuerza y le muestra el pecado. ¿Cuán pecaminoso es el pecado? Entonces, lo que era bueno y debería beneficiarle, le fue de muerte. Y nos muestra el ministerio. Fíjense qué interesante es lo que produce la ley. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. El judío tenía la ley de Moisés. El cristiano, hoy es cristiano, pero antes estaba bajo la ley del pecado en Adán. Morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, en la obra de Cristo, se han beneficiado a todos, tanto judíos como gentiles. Para que seáis unidos a otro amor, hermanos, a otro amo. Antes nuestro rey era el pecado, ahora nuestro amo y rey es Cristo. Antes éramos siervos de injusticia, ahora somos siervos de justicia por medio de la obra de Él. A aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Habla de muerte y resurrección. Morir a la ley y resucitar para Cristo, para producir fruto. Miren qué interesante. Morir al pecado, morir a la ley y ahora resucitar, quiere decir con la vida nueva que tenemos para llevar fruto a Dios en la obra de santificación. Qué lindo pasaje para poder entender que el creyente está muerto a la ley. Por lo tanto, es libre, según Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está libertado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha dado justificación y vida. Entonces la ley condena, pero tenemos una nueva relación. Ahora, la ley del Espíritu de Romanos 8:2 es diferente a la ley de Moisés, Romanos 7:21. Miren Romanos 7:21, acompáñenme en su Biblia, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Hablo en tiempo presente. La naturaleza pecaminosa está con nosotros. Y está en nosotros que poder ser controlados por el Espíritu Santo o andar conforme a la carne. Eso hay que entenderlo. Pero Dios nos dio los recursos, las dotes espirituales para poder crecer. En gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8 concluye en esta forma el clímax de la liberación total de nuestro cuerpo. Va a ser por la obra del Espíritu Santo. Pero es bueno que este tiempo ya estemos experimentando, manifestando a través de su poder, vivenciando, ¿sí? Entonces esto es interesante. La ley del Espíritu Santo es distinta a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no pudo lidiar contra el pecado, no puede tampoco quitar el pecado. Entonces, tenemos que entender que el cristiano está muerto a la ley, por lo tanto libre. Segundo punto, entonces, la ley no te puede exigir nada. El primero era, somos libres de la condenación. Tercer punto, la ley no te puede condenar. ¿Por qué? Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, el hombre no puede justificarse delante de Dios. La ley te dice, haz esto y vivirás. Entonces no te da los medios de cómo llegar a hacerlo, te exige. Solamente en Cristo y la obra de la gracia, por su Espíritu Santo podemos entenderlo. Entonces dice que por causa de la carne, Dios lo hizo. El hombre era débil para justificarse delante de Dios. Tampoco fue dado con ese propósito, sino que la ley tenía que demostrarle a ellos el descansar en Dios. Y era una forma de sostenerse, en depender de Dios en cuanto a la fe. Dios envió a Jesucristo, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado de la carne. Él es el único. ¿Por qué la ley no nos puede condenar? Porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Él llevó en su cuerpo el pecado de todo el mundo, no muriendo solamente por algunos de los elegidos. Están incluidos los elegidos, por todo el mundo. Él se hizo pecado. Y como ofrenda por el pecado, como literalmente debe traducirse, como ofrenda por el pecado de la carne. Porque su cuerpo, la carne, ahí es donde llevó el pecado. Ahí es donde lo condenó, donde lo sentenció criminal. El pecado trae la muerte a toda la raza humana. El pecado debía ser quitado y juzgado. Y Cristo lo hizo posible. Nos reconcilió delante de Dios. Entonces la ley no te puede condenar. Cristo ya sufrió esa condenación. Y nosotros estamos en Cristo. Y como Él resucitó y vive, así estamos en Él. Y tenemos vida para siempre.
Él vino como hombre, no vino como ángel. No vino en carne de pecador, sino que vino en semejanza de carne. Por eso la batalla y el triunfo están en la obra de Cristo. Son las bases de que no hay condenación. Así como la base de la justificación y la que nos trajo paz con Dios por medio de Cristo. Ahora fíjense qué interesante. Non bis in idem. Es una palabra en latín en derecho penal, donde se trata la ley del doble riesgo en Estados Unidos, donde no se puede someter a una persona a juicio 2 veces por el mismo crimen o delito. Presta atención en esto. Si la condena que merecían nuestros pecados era estar separado de Dios eternamente por estar solamente en Adán, no nuestros pecados particulares, estar en Adán, y Cristo condenó el pecado en su cuerpo de carne, entonces ya no podemos ser juzgados por el mismo delito otra vez. Ya nadie nos puede traer a juicio nuevamente porque Cristo lo pagó todo. Cristo cargó todos nuestros pecados y nos hace absueltos por la obra de Él. Delante de Dios estamos como Cristo está y nos ve como santos, como si nunca hubiésemos pecado. No puede de vuelta traernos, someternos a un juicio 2 veces por el mismo crimen. Dios nos perdonó a Cristo. Entonces, la ley no te puede condenar porque Cristo sufrió en tu lugar. Cristo murió por vos. Cristo sufrió esa condenación cuando el juicio cayó sobre Él y esas 3 horas de densas tinieblas, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, fueron sobre Él. De esas tinieblas universales, el juicio de todo el mundo, lo estaba cargando Cristo. Y cuarto punto importante, la ley no te puede controlar, porque tenemos una nueva relación con Dios por medio de la obra de Cristo y nos ha dado el Espíritu de vida, el que puede producir la obra santificadora y también es en gracia. Así como hemos hablado muchas veces que la gracia, el favor inmerecido, también en la gracia nos da la capacitación divina para poder vivir en la experiencia, el amor de Él. Y de nosotros pueda resultar fruto a Dios, agradable, y es obrado por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, se realiza en la esfera, el estar en contacto con Él, el estar llenos de Él, el permanecer, el andar en Él. Por eso no podemos dejarnos controlar por la carne. Debemos servir a Dios. Y se hace a través de la vida de obediencia. 2 cosas importantes. Sujetos a Él, en su palabra. Meditar en todo lo que Él hizo. Y obrado por el Espíritu Santo en nosotros, cultivaremos mucho más esta salvación con temor y temblor. Y llegaremos a tener fruto, más fruto y muchos frutos abundantes que glorifiquen a Dios. Entonces no estaremos ociosos. Y segundo punto, tendremos una dependencia en Él. Así como el pámpano no puede permanecer sin la vid, de esa misma manera, el cristiano tiene que permanecer en Cristo, vinculado a Él, cada día. Andad conforme a la carne. ¿Qué sugiere esto? Porque dice el versículo 4, donde está la santificación. Porque dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo habla en el tiempo presente porque ahora Cristo ya obró. Ya ha hecho el tema de la consumación, resolvió el problema Dios mismo consigo mismo, enviando a Cristo, y ahora Él puede decir que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque la ley condena, la ley muestra el pecado, cuán pecaminoso es el hombre. Pero cuando alguien está en el Espíritu y anda en el Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Dice Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. Y muestra todas las obras de la carne y los pecados, lujuria, envidia, maledicencia, celos, pleitos. Pero después dice, antes bien andad en el Espíritu. Y muestra el fruto del Espíritu, lo que le mencioné hoy. Y el final dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida es una ley nueva. Y esa ley del Espíritu de vida me la da para que yo pueda seguir y en la fe de la gracia poder entender que el triunfo y la batalla ya el Señor Jesús la logró en la cruz. Y me da la experiencia de vida de poder estar conectado con Él y disfrutar de las abundantes y bondadosas riquezas que Él tiene para nosotros como iglesia. Andar en la carne significa ser controlado por la carne, los valores del mundo, el sistema del mundo que está bajo el maligno.
Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:15. No proviene de Dios, proviene del mundo. Y esto pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo va a obrar esa obra santificadora en nosotros, sujetándonos a Él, a su palabra, y dependiendo de Él. Romanos capítulo 5 nos muestra la posición y la vida que tenemos en Cristo en cuanto a la justificación y la seguridad del creyente. Romanos capítulo 8 nos habla de la seguridad que tiene el creyente en la santificación por el poder de su Espíritu Santo. El clímax de la santificación es poder entender y que cada uno pueda comprender que no solamente decir el Espíritu Santo vive en mí, sino lo que hace a través de mí y que viva cada día, obrado solamente por Él. El contacto con su palabra es vital para desarrollar un crecimiento cristiano. Que podamos glorificar a Dios, iglesia. Que podamos establecer lazos con los hermanos, porque primero nuestra comunión está fuerte con el Señor Jesús. Y nos va a ayudar en las relaciones interpersonales, en nuestras profesiones, en el oficio que hagamos, en nuestras casas, empresas, escuelas, donde sea que estemos, podamos mostrar la gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que ha producido o produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios les siga bendiciendo.